Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de la cuarta temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Como habitualmente, les saluda Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Surzano. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar hablando sobre innovación, que si bien no fue un tema principal en las anteriores entregas, sí lo empezamos a introducir poco a poco con también uno de nuestros invitados el día de hoy. Y pues lo decidimos hacer de esta manera por las implicaciones, por la importancia y pues básicamente por la coyuntura de lo que esto implica. Entonces, el tema de innovación en las organizaciones y por qué impulsarla será pues el epicentro de la conversación. Muchas gracias. Así es, Milena. Y bueno, la innovación es algo necesario, sin duda, para nuestra sociedad. Implica una serie de acciones, de identificar problemas, de ser muy disruptivos, y es uno de los fundamentos que sostienen nuestro constante desarrollo. Con esto, y como de manera habitual para abrir el espacio, vamos a presentar precisamente a nuestros invitados y compañeros que nos acompañan el día de hoy. En primera instancia, me gustaría presentar al economista Vladimir Gutiérrez, quien se tituló en la Universidad Santo Tomás de Aquino, en sección Bucaramanga, y posteriormente cursó una especialidad en gerencia de exportaciones en la misma universidad. Él cuenta con experiencia como docente, es fanático de la creatividad y el emprendimiento, mientras que se desempeña como asesor senior CDE en la Cámara de Comercio Bucaramanga, en Colombia. Tenemos un invitado desde allá. Vladimir, bienvenido. Lorena, Milena, muchísimas gracias por la invitación y nada, pues sí, un saludo acá desde Bucaramanga, Colombia. Venimos aquí a aprender, ¿no? Venimos a aprender, a compartir, que es lo más importante y sobre todo hablar de este tema tan interesante como es la innovación, que algo que tú mencionabas al inicio, antes de que estuviéramos acá ya hablando la temática, hablabas del tema de creatividad, van muy de la mano. La innovación y la creatividad van muy de la mano y son temas importantísimos para el emprendimiento y para las empresas. Asimismo, el maestro Jaime Eduardo Moncada, quien es ingeniero en desarrollo e innovación empresarial por la Universidad Tecnológica de Tijuana y estudió la maestría en administración y negocios en Cetis Universidad. El maestro Jaime tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de nuevas compañías, facilitando diversas metodologías en la evolución, la construcción y la reconstrucción de empresas. Del mismo modo, fue coordinador de la incubadora de negocios de alto impacto en Cetis Universidad y actualmente es coordinador de la licenciatura en inteligencia de negocios e innovación. Sus áreas de especialización giran en torno al desarrollo, como lo mencioné hace un momentico, a estas nuevas metodologías y estas nuevas formas de aplicar el conocimiento. Muchísimas gracias, maestro Jaime, por aceptar de nuevo la invitación. Pues como siempre es un gusto estar compartiendo estos espacios contigo. Pues muchas gracias, maestra Lorena, maestra Milena, por la invitación y siempre encantado de estar aquí, sobre todo platicar sobre la innovación y es tan amplio que pues a ver la conversación a dónde nos lleva. Exacto, creo que el tiempo nos va a quedar cortito. A lo mejor esto podemos hacer una segunda edición sobre el tema de innovación y creatividad. Y bueno, sin más, vamos a entrar de lleno a la discusión, vamos a entrar de lleno con algunas preguntas como punto de partida que sin duda van a abrir la discusión. Y en este orden, bueno, me gustaría que ambos contestaran, si quieres primero Vladimir y después Jaime, ¿hasta qué punto hasta qué punto se fomenta la innovación en México y Colombia respectivamente? Estos países hermanos en Latinoamérica, ¿cómo considerarían ustedes este fomento? ¿Desde dónde? Hay países que desde temprana edad en niños desarrollan este pensamiento creativo, este pensamiento disruptivo. ¿Qué pasa en nuestros países? ¿Cómo se fomenta la innovación en México y Colombia respectivamente? Vladimir. Mira, el tema de la innovación tiene, antes de empezar a hablar del fomento, tiene algo y es que me llama mucho la atención que las personas dicen, no, güey, vamos a innovar, pero es que creen que innovar es crear un producto nuevo. ¿Sí? Creen que innovar es hacer, no sé, hacer algún cambio drástico en los procesos, en los proyectos, cuando podemos innovar desde el punto de las cosas pequeñas. Claro que en los países se fomenta. El tema siempre ha sido cómo el empresario, el emprendedor entiende ese concepto, ¿sí? Sobre todo acá en Colombia se ha fomentado bastante el tema de empecemos a hablar de innovación, empecemos a crear cosas nuevas, a hacer procesos disruptivos, y el empresario y el emprendedor se siente
como muy, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo empezamos a hacer estos procesos? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo invertir? Y muchas veces nos quedamos en eso. Lastimosamente no vamos el paso más allá, ¿sí? Hay empresas y grandes empresas y también empresas aquí las que conozco yo en mi ciudad que son sobre todo familiares, que han iniciado procesos de innovación que van desde anexar un proceso diferente a la producción de pan, por ejemplo, ¿cierto? A la producción de calzado, que se han dado cuenta la forma como pueden mejorar por medio de nuevos diseños, de nuevos productos, nuevas recetas, para poder hacer algo diferente y volverse atractivos a esos clientes nuevos que están exigiendo cosas nuevas, ¿no? Que eso es lo más importante. Así es, sí. Adelante, Jaime, si nos ayudas precisamente con esta perspectiva, igual partiendo desde qué consideramos como innovación y desde qué punto se fomenta este ejercicio en ambos países. Pues está muy interesante porque pues tenemos que partir por ejemplo, en México, o bueno, partir del concepto de lo que es la innovación, ¿no? Que es esta cuestión como de generar mayor valor, ¿no? Y hay diferentes escalas de innovación, ¿no? Que es la innovación pues marginal, que son pequeñas mejoras, cambio de sabor, cuestiones de empaque, pequeñas mejoras que a lo mejor no son tan trascendentales y que incluso muchas personas ni siquiera lo estén considerando como una innovación, pero bueno, es una innovación marginal. Vladimir platicaba acerca de la innovación disruptiva, pues es como más típicamente el concepto de innovación que podemos tener, ¿no? Que algo que no existía, que ahora existe y que se vuelve algo trascendente. Pero también tenemos un tipo de innovación que es la frugal o la frugalidad. Y en México sucede de manera pues como muy natural, como muy orgánica. Y ahorita lo estaba buscando rapidito, pero hace un par de semanas, ahí dentro de Facebook, dentro del Marketplace, vi una persona que vendía una caja de regalo muy bonita, que traía una cerveza, un tarro, un tajín, una salsa Maggi, y era algo que una persona creó y lo empaquetó, y era un regalo para el papá. Entonces, a mí se me hizo súper innovador, pues, porque no es un producto que existe en el mercado, no es algo que la cervecería esté haciendo, e incluso son marcas completamente distintas que las están empaquetando en un solo producto, y se vea bien atractivo y se vea muy bonito, y es una forma también de añadir valor, que lo importante a lo mejor no era tanto el producto en sí, sino como el obsequio, el regalo que ahí sucedía. Entonces se me hizo súper creativo, se me hizo súper innovador. Entonces, hay que ver desde qué perspectiva, ¿no? O no sé, algo súper, quizás hasta trivial, que de repente se popularizan ciertos alimentos, ciertas comidas por la forma que tienen. De repente por ahí también están innovando en hacer un producto como que más atractivo. Y eso sucede como que de forma muy orgánica ahí en el mercado. Ya si nos vamos a una escala un poquito más profesional, más eh, de promoción del tema de la innovación, pues bueno, ahí están surgiendo esfuerzos, de repente diversas instituciones un poquito aislado. Desafortunadamente ahorita como política pública no hay una cuestión muy sólida, pero sí hay esfuerzos que hay que ver el impacto que están teniendo, pero bueno, poco a poco sí empezamos incluso como propio CETIS Universidad a promoverlo, a intentar ampliar la perspectiva que los estudiantes tienen en el desarrollo de sus proyectos, que también tengan un concepto de innovación sustentable, que integren, que se integren de buena forma en la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un buen momento para empezar a fortalecer esto, ¿no? Y podcasts como este, pues ayudan a empezar a que la discusión empiece a surgir, ¿no? Entonces, poco a poco, pacientes constantes, pero ahí vamos promoviendo más el tema. Quería hacer una acotación que Jaime mencionó algo muy importante y me hizo acordar de un ejemplo justamente de unos usuarios que tuve hace poco en mis temas de consultoría, en los temas que yo trabajo. Hay una panadería aquí en la ciudad que se llama La Bayoneta, por las bayonetas francesas. Dentro de su proceso de innovación y proceso de volver a aparecer después de muchos años, porque pues por pandemia ellos cerraron, es una panadería que tiene más de 30 años en el mercado.
decidieron hacer cosas nuevas, productos nuevos. Uno de los productos nuevos es un pan que se llama La Bayoneta. Y es un producto que tienen, pues aparte lo mezclaron con otros ingredientes para hacer como un desayuno, una merienda para las personas de acá. Pues, se ha vuelto un hit completo. Y pues Milena, que también es de acá, aquí tenemos un producto que se llama carne oreada, que es una carne especial, una carne que trabajamos con sal y un montón de cosas, unas recetas bastante interesante. Y ellos empezaron a vender unos huevos batidos con carne oreada, trocitos de carne oreada, y ha sido un proceso bastante interesante ver cómo la gente ha aceptado ese producto en el mercado, ¿no? Porque es algo que nunca había pasado en la panadería, en las panaderías tradicionales, sino que ellos llevaron algo diferente y la gente pues lo ha aceptado y están últimamente en ese proceso de venderlo, de darlo a conocer y ha sido un ejercicio muy, muy bonito. Ahí también, mira, aquí estamos de ping pong. Eso sería estamos bien. Adelante. Porque, digo, para también plantear una perspectiva teórica aquí de las diferenciaciones entre, de repente, tres conceptos que se llegan a utilizar de manera indistinta, pero hay sutilezas importantes para diferenciarlos, ¿no? Que es la idea, el invento y la innovación. Pues la idea está en la mente, quizás prototipado a papel, no se ha concretado, no se ha materializado. El invento es cuando ya se materializa, cuando ya se concreta, pero teóricamente digamos que la innovación sucede cuando además de ser algo nuevo, diferente, añade valor y tiene aplicaciones comerciales, digamos que tiene éxito, que la gente lo empieza a adoptar. Ahí lo que me acordé por lo que Vladimir comentó, de que le extrañaba de que la gente lo empezara a adoptar y cómo ha sido ese proceso tan interesante de que la gente lo ha empezado a consumir. Ahí es donde ya estamos hablando de la innovación. Entonces, la innovación no nada más son estas cuestiones tecnológicas, digitales, súper disruptivas, sino pueden ser cosas como estas que bien Vladimir acaba de compartir. Pues bueno, muchísimas gracias a los dos por esas acotaciones y pues y por los ejemplos que ustedes están mencionando. De estos puntos creo que rescatamos el hecho de entender que el concepto como tal de innovación está también relacionado con modificar elementos, ideas o protocolos ya existentes, que no necesariamente es partir de una idea de cero, mejorándolos o creando nuevos productos que impacten, como ustedes muy bien nos lo señalan, añadiendo valor y pues también teniendo aplicaciones comerciales y haciendo esas adaptaciones del consumo. Creo que estos conceptos que ustedes nos mencionan son bastante importantes, aunado también al reconocimiento de las escalas de la innovación, innovación disruptiva, innovación frugal. En lo personal no conocía el concepto, y pues también el vincular los elementos relacionados a la innovación sustentable, de cuidar los recursos, sostenible, que también ha sido un tema de conversación pues en diferentes entregas anteriores. Es a partir de esto pues que nuestra siguiente pregunta estaría relacionada con el conocer la manera en que influye o que impacta, a propósito de impacto, de la innovación en los territorios, ejemplificando pues Baja California y Santander respectivamente, que son los estados o los departamentos en los que ustedes se encuentran. ¿Cómo influye, cómo impacta el tema de la innovación en Baja California? Empezando contigo, maestro Jaime. ¿Cómo impacta? A ver, ¿me repite la pregunta, perdón? Claro, la influencia o el impacto de la innovación en los espacios, por ejemplo, en Baja California como tal. ¿En qué forma incidiría en el territorio como tal, concibiendo el territorio? Ok. Voy a intentar construirlo un poquito abstracto en algo concreto, ¿no? Claro. Ha habido varias industrias, digamos aquí en California, pues la parte de la industria históricamente pues ha maquilado y ha trabajado en procesos de buscando ser más eficiente, de buscando innovar en procesos. Entonces, ha habido también casos como en la gastronomía que ha posicionado al Estado como un referente de turismo gastronómico, ¿no? Y se han movido tanto la parte gastronómica como la parte de la cerveza artesanal, como el propio vino, y han sido dinámicas que, volvemos a la palabra, han ido generando valor que ha sido atractivo para que las personas vengan a Tijuana, a Baja California, recorran, y mucho del atractivo ha sido precisamente por el tema de la oferta gastronómica que
que está sucediendo. Entonces, ahí ha ido evolucionando algo pues, bien interesante que publicaciones como New York Times, el National Geographic han posicionado o han publicado y han comentado al estado de Baja California en particular, pues como esto, ¿no? Como un lugar referente en términos de la gastronomía. Y eso ha sucedido, no sé, en los últimos 15 años quizás, es cuando ha ido poco a poco consolidándose el tema de la gastronomía, vino, cerveza, ya como un turismo, ya como un sector importante de turismo gastronómico. Y mucho de eso ha tenido que ver pues, con el tema del emprendimiento, ¿no? De gente que ha tomado la decisión valiente de arriesgar parte de su patrimonio en hacer algo de valor, en hacer una propuesta interesante, en arriesgarse y no nada más con algo de producto genérico, ¿no? Sino tratando de añadir valor. Y no sé, no sé cuántas haya, pero hay diversas escuelas de gastronomía en el estado que hace 10 años más o menos, los food trucks o los carritos se le empezaba a llamar el concepto de alta gastronomía urbana. Y era un concepto bien interesante porque era pues el carrito o una islita ahí de una bicicleta como típicamente la conocíamos, pero resultaba que te servían un taco con maíz azul y con una técnica de cocción interesante, pero era una tiendita de la esquina, ¿no? Era un changarrito, pero era una forma de que estos emprendedores, pues con la limitación de recursos que se tenían, querían empezar algo y eso poco a poco fue evolucionando hasta lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ese es un caso de una industria en particular de cómo el proceso de la innovación ha pasado de ser algo que quizás era un commodity, que quizás era simplemente alimento, a generar algo de alto valor agregado que se ha convertido en una innovación y y que ha logrado posicionar incluso al Estado como pues, un referente en términos de gastronomía, cerveza, vino. Muchas gracias, maestro Jaime. Sí, que son los llamados sistemas regionales de innovación, ¿no? Eso que nos destaca. Y en ese sentido, pues, Vladimir, tú mandas, ¿de qué manera se podría evidenciar o ejemplificar el impacto también para el departamento de Santander? Mira, tú mencionabas algo, Milena, antes que mencionabas del impacto ambiental, ¿cierto? El tema del impacto ambiental ha sido bastante interesante. Conocí un par de emprendimientos, entre esos uno que me llamó mucho la atención, que estaban haciendo productos para el hogar con basura, ¿sí? Con todo lo que tenía que ver con plásticos y con cemento de construcciones que no se estaba utilizando. Entre esos son portavasos, son bases para picar fruta, para picar en la cocina, para incluso individuales para poner los platos hechos con estos materiales. Y ha sido un proceso bastante interesante que cuando vamos a ver lo que se está haciendo en temas de innovación en pequeños emprendimientos acá en la región, incluso por uso, son los materiales de un solo uso, llama mucho y atrae mucho. Hay unos chicos también que, por ejemplo, en general de impacto ambiental con las botellas están haciendo otro montón de temas como con las botellas de vidrio, ¿sí? Están usándolas para hacer productos para el hogar. Y eso ha sido bastante atractivo y así ha gustado mucho. Los procesos de innovación, bien lo decía ahorita hace un momento Jaime también, no son solo, y lo hablamos al principio, no son solo crear cosas nuevas, es usar lo que ya tenemos. Y entonces, si tenemos basura, ¿por qué no podemos usar esa basura para hacer productos nuevos? Y es bastante interesante porque son gente joven, ¿no? Son gente joven la que lo está haciendo, son personas que no son mayores de 26 años, 27 años, y están ya pensando en cómo esos productos pueden generar un impacto. También hacia una de las regiones más bonitas de Santander, hacia el sur de Santander, hay unos chicos que están haciendo con lo que sobra del fique, un material que usan para el alimento de las vacas y todo, están haciendo lámparas. Están haciendo varios procesos que nacen de allí, nacen de la idea de coger esa basura, esos retoños, que pues obviamente se va a botar y va a contaminar, pues usémoslo para que en las casas y en los hogares podamos tener productos que están bien cuidados, bien manejados y bien manipulados por medio de distintos procesos innovadores. Eso a nivel de ese cierre. Y la otra parte que preguntabas de lo que se está haciendo. ¿Hay políticas para eso? Claro que las hay. ¿Hay políticas para los mejoras de procesos innovadores? Claro que los hay. Lo que yo siento que muchas veces falta es que nos falta ese empuje y esas ganas de decir, aprovechemos los procesos y las oportunidades que hay para generar procesos de mejora.
¿sí? Porque el tradicionalismo afecta mucho, sobre todo una región como la de nosotros, que es altamente de empresas familiares y tradicionales. Y muchas veces ir a inculcarles a ellos hacer cosas diferentes para mejorar procesos, hacer cosas diferentes para evitar contaminación, hacer cosas diferentes para otros temas, es un trabajo bastante arduo, bastante difícil. Sí, porque son empresas que mi papá lo hacía así, mi abuelo lo hacía así, mi hijo lo tiene que hacer así, la esposa de mi hijo también, entonces toda la familia involucrada y se vuelven procesos bastante complicados, pero estamos en la batalla y afortunadamente hay pequeñas cosas que están pasando y hay cosas interesantes que se pueden ver y que pueden generar un impacto y que obviamente son muy chéveres para mostrarlas, incluso, ¿por qué no para exportar ese tipo de ideas que se están generando, ¿cierto? Y hablo del tema disruptor, ahora del tema tecnológico, perdón. Hablando del tema tecnológico, Santander se ha vuelto un hub tremendo en temas tecnológicos, en producción de videojuegos, en producción de software, en todo lo que tiene que ver con temas de creación, incluso y de generar mejoras para otros países, y ni siquiera para Colombia, salen muchos productos para otros países directamente desde aquí. Temas de servicios, el tema de innovación en servicios ha sido bastante interesante, ha tenido un crecimiento, yo me atrevo a decir que superior al 50% en los últimos 2 años. Ha sido un tema bastante fuerte. Es una cifra que se me ocurre, ¿no? No es algo que de pronto esté medido, pero yo me atrevo a decirlo por la cantidad de personas que se han visto. Empresas de Bolivia, tenemos el primer videojuego hecho en Colombia para una plataforma como PlayStation, para Xbox, se fue hecho en Santander por santanderianos. Entonces, ese tipo de cosas llama mucho la atención que están sucediendo y están pasando y que muchos de los productos que consumen las personas que juegan videojuegos, valga la redundancia, en el mundo, varios están hechos aquí. Entonces, es bastante interesante ver cosas que están pasando a nivel de innovación que llaman mucho la atención del público mundial. Ujú. Sí, me parece sumamente interesante lo que mencionan ambos porque define, digamos, la vocación de cada una de las regiones. Y al hablar de estas vocaciones, no tendría, o más bien, bueno, sí, no tendríamos que estar viendo estas reflexiones de manera aislada, sino lo que hace la empresa, en negocios tradicionales, lo que hace otra empresa en desarrollo tecnológico, sino que al considerarse como las vocaciones de la región, es un esfuerzo que debería ser articulado, ¿no? Un esfuerzo articulado desde el gobierno, las empresas, precisamente las instituciones de educación superior y la sociedad misma, para entender cómo se da este entorno de innovación. Hablando precisamente de la innovación, de la diversidad de las industrias que van definiendo, se van complementando, porque una innovación, por ejemplo, algo que hablaban ambos, ya sea en el caso del desarrollo de videojuegos, en el caso de gastronomía también en Baja California, bueno, son los negocios que en consecuencia se desarrollan al momento de estar ejemplificando y desarrollando esta industria. Richard Florida lo menciona, ¿no? Como este tema de la clase creativa, en donde hay una condición de las personas o cierto perfil muy característico de las personas que se dedican a la innovación. Claro, hay muchos otros teóricos en Latinoamérica y demás, pero habla que en este libro, ¿no? De Creative Class, en donde Richard Florida presenta estos casos, tanto en Baja California, bueno, fuera, ¿no? En California, en Miami y demás, cuáles serían estos grandes condicionamientos, qué problemas, y también algo importante y que es una condición, creo yo, ustedes me corregirán, para poder innovar tendremos que también identificar problemas, ir planteando problemas, anticipándonos a los problemas para poder diseminar y poder sugerir cuáles son estas otras innovaciones y anticipándonos a ello, ¿no? Entonces, de todo esto me surgen a mí varias preguntas, que bueno, aquí tenemos algunas identificadas, pero escuchándolo surgen algunas otras. Y hablaban, por ejemplo, de negocios, al final de cuentas, bueno, tradicionales versus tecnología. ¿Qué rol juegan, por ejemplo, en empresas familiares o en empresas tradicionales, las nuevas generaciones en cuanto a la disrupción de la innovación? ¿Qué juego, qué papel hay? Por ejemplo, en el caso, Jaime, tú estuviste mucho tiempo en temas de asesoría en la incubadora, seguramente te tocó ver algunos de estos esfuerzos, también en este expertise que tienes en inteligencia de negocios e innovación, y acá, Vladimir, en empresas familiares. ¿Qué rol juegan esta mezcla generacional en temas de disrupción enfocado hacia la innovación? Y bueno, ¿qué se necesitaría para fomentar a lo mejor que estas generaciones trabajen de manera conjunta hacia la innovación? No sé, Vladimir.
Vale, listo, perfecto. Bueno, estaba esperando que iba a empezar Jaime, pero Bueno, pues ya justamente voy a hablar de ese tema porque acabas de dar la pregunta perfecta para el ejemplo, para un ejemplo de la panadería que mencionaba al inicio. Una panadería que tiene tradición más de 30 años en el mercado, manejada por la mamá, la tía, la sobrina, la abuela, ¿cierto? Llega en este momento, en diciembre del año pasado vuelven a abrir la panadería, pero la abre la hija y el hijo. Ya los papás están detrás de la panadería, pero se retiran completamente de la panadería, ¿cierto? ¿Qué pasa? Allí en este momento ellos dicen, no, la panadería está aquí, aquí está el nombre, nosotros no queremos perder eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos empiezan a revisar todo el proceso, todo el tema de cambios, y ahí es donde influye mucho también ese tema del tradicionalismo, es ver quién está dispuesto a aceptar el cambio. exacto. ¿Cierto? ¿Quién está dispuesto a aceptar el cambio? Porque así como hay muchas empresas que no lo aceptan, muchas familias que no lo aceptan, que si el hijo o la persona que llega no se adapta a lo que tiene, pues entonces no lo dejan trabajar en su empresa, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque no me sirve porque yo toda la vida lo hemos hecho así. Ahí es un tema bastante interesante que tocaría medir, pero que toca ver cómo eso también afecta positiva o negativamente el sostenimiento de las empresas en el tiempo. Así Ujú. como hay empresas que no se han podido recuperar del cruce generacional porque han quebrado, porque el cambio que trajeron los hijos fue tan drástico que fue 180 grados por completo, pero fue tan completo que la empresa se cerró porque nadie fue capaz de adaptarse a ese cambio a un lugar en el cual hasta el panadero que tiene 20 años trabajando con ellos se adapta a un cambio, a unas nuevas recetas, a una nueva forma de hacer las cosas, pues eso es ver también ese tema de importante, la adaptación, que es lo que más resalta y lo que se debe resaltar en estos procesos de innovación. Claro, claro, y es muy orgánico, ¿no? Dependiendo de lo que va sucediendo. Claro, depende de lo que vaya a suceder y también de la forma como eso suceda, ¿no? Ujú. Y de quiénes se adaptan y quiénes no, porque el que no se adapta, pues desaparece. Exacto, Lastimosamente así funciona y así es y pues suele pasar, pasa en todos los etapas de la vida, ¿no? exacto. Jaime. Pues sí, yo coincido y tiene que ver con hacer un esfuerzo, o sea, ya cuando entramos en un proceso de decir, quiero innovar, tenemos que prácticamente reinventarnos, tiene que haber este esfuerzo, pues vamos a decir, consciente de quererlo hacer y también, pues, en empresas más convencionales, más tradicionales, como decía Vladimir, ya hay una especie de status quo donde las cosas se han hecho así, siempre se han trabajado así, si hemos llegado hasta donde estamos es porque hemos venido trabajando así y hay mucha resistencia al cambio. Y supongamos que se logra influenciar al equipo directivo que toma las decisiones, se abre un espacio para empezar a llevar un proceso de innovación y llega el siguiente punto donde también el mercado ya está llevando sus propias dinámicas, las personas están viviendo sus vidas y la mayoría de las personas pues no son como que muy abiertos a adoptar nuevas cosas, pues de repente también tenemos que llevar el proceso de cómo vamos a hacer que las personas adopten pues vamos a decir, la innovación que estamos proponiendo. Y otra cuestión importante es que tenemos que estar ok con fallar, ok con fracasar, ok con que no todo lo que vamos a implementar va a funcionar. Y existe mucha aversión al riesgo, pues, de incluso cuidar nuestra reputación, de que cuando proponemos algo, si ya sabemos que tener alto, si proponemos algo y que ya está bien refinado, de que le estamos garantizando que va a funcionar, usualmente no es algo tan disruptivo, ¿no? Porque las innovaciones realmente fuertes son las que tenemos que apostarle a ver si funciona o no. Y tenemos que estar ok con fallar, con fracasar, ¿no? Por ejemplo, algo tan básico, vamos a decir, yo soy también profesor en CETIS y doy clases, y también me toca experimentar muchas cuestiones que de repente las implemento, veo que funciona, que no funciona, a veces ajustando, madurando la actividad, la dinámica, e irlo refinando, irlo depurando, ir viendo qué funciona, cómo reacciona, en este caso, los estudiantes. Y así sucede con la mayoría de los productos, ¿no? Y tenemos que estar, pues, con esta predisposición a que sí, de hecho, los fondos de capital de riesgo así la apuestan, ¿no? A inyectarle capital a 20, 30, esperando que una de esas sea un home run, un hit, que sea la que regrese el capital del resto de las empresas a las que les inyectamos el dinero, ¿no?
Entonces, sí tiene que haber esta predisposición a hacer un esfuerzo consciente y también a la experimentación, a probar, a validar, a estar ok con que si algo no funciona, que aprendemos sobre eso para ir madurando pues, el concepto de innovación que estemos buscando implementar y ojalá y esperando que pues, sea algo que eventualmente pueda generar mayor valor. Claro. Milena, perdón que me meta nomás porque ahorita No. se enseñó esto que estábamos hablando de qué tan predispuestos estamos para aceptar o no el riesgo. Y me gustaría saber su opinión y creo que puede abonar a la discusión del tema es cómo educarnos, ¿no? Cómo educarnos como una cultura en la que vivimos, cómo educarnos para estar familiarizados, es aceptar el riesgo, aceptar el error. Desde su perspectiva, tanto ambos como consultores, ambos como académicos, ¿qué recomendaciones darían tanto a emprendedores, emprendedoras que inician, como a aquellas empresas un poco más sólidas que realmente tienen que innovar procesos y también para inversionistas? Es decir, sí puede haber personas con el capital suficiente para poder invertir, pero no hay una, como bien lo mencionabas, ¿no? No hay una aceptación o confianza para un proceso que pues bueno, es invertir capital semilla y a lo mejor no vas a tener un retorno de la inversión, sino es cómo vas fomentando esta aceptación y familiaridad con el riesgo. ¿Qué perspectiva, Jaime? Y después Vladimir. Estaba pensando y en lo que estabas haciendo la pregunta, porque qué buena pregunta, porque ahí ya entramos a cuestiones pues muy actitudinales que sí lo he reflexionado, pero no, sinceramente no sabría qué sería, ¿no? Yo lo que he logrado como que desarrollar quizás es trabajar como este concepto pues de la experimentación, de empezar con prototipados, empezar con esquemas de validación, no con un esfuerzo de vamos a inyectarle todo el dinero y a sacarlo al mercado y a ver qué pasa, ¿no? Sino llevar un proceso iterativo. Y para eso existen diversos procesos metodológicos ya como documentados que nos pueden ayudar a hacerlo, ¿no? Lean Startup, por ejemplo, esta metodología, muchos de sus principios está basado en eso. Y eso sí ha contribuido un poquito a que nos atrevamos a experimentar un poquito más, ¿no? Que nos atrevamos a... Ok, está una persona en alguna ocasión que me encantó la analogía. Dice, si queremos cambiar el mundo, pues lo vemos el mundo y es complicadísimo, es súper complejo, hay 5 continentes, es súper difícil. Ok, voy a empezar por mi continente, partiendo el pedazo, ¿no? Pues sigue siendo enorme, ¿no? Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, hay dinámicas distintas, hay usos distintos. Me voy a mi región, a mi país, a mi estado, a mi ciudad, a mi colonia, y total que para empezar a cambiar el mundo llegamos hasta un punto casi granular de empezar desde mi habitación, ¿no? Teniéndola en orden, teniéndola adecuada, y empezar a la inversa, ¿no? O sea, quiero cambiar el mundo. Si doy un paso, va a parecer insignificativo, y lo es, pero si lo empiezo a la inversa y quiero empezar a cambiar el mundo y empiezo sobre este espacio pequeño, reducido, y lo voy iterando y lo voy escalando, influenció a mi familia, influenció a mi cuadra, a mi privada, a mi colonia, a mi ciudad, y ojalá y eventualmente el impacto global, ¿no? Entonces yo pensaría que un esquema podría ser ese, empezar experimentando, empezar probando y sobre eso ir iterando, escalando y ojalá que llevándolo a algo de mayor impacto. Sí, sin duda. Gracias, Jaime. Vladimir. Jaime mencionó algo importantísimo, el prototipado. Sí, pero primero, pues, yo me voy un paso más atrás y tenemos la idea, descubramos cómo va a impactar esa idea, ¿cierto? Después validemos esa idea y empecemos a crecer. Eso desde el punto de vista empresarial. Tenemos muchas opciones, o sea, tenemos que medir también cuánto va a ser el retorno financiero, porque pues uno no va a innovar para perder, ¿cierto? Uno no va a invertir para perder. ¿Cuál es el riesgo de esa innovación o de ese proceso? ¿Cuál es el riesgo a tomar? ¿Qué vamos a arriesgar? ¿Vamos a arriesgar producto? ¿Vamos a arriesgar capital humano? ¿Vamos a arriesgar cuánto dinero? ¿Vamos a arriesgar los resultados? Eso a nivel empresa.
Ahora, a nivel academia, voy a dar un ejemplo de algo que estamos haciendo acá en este momento. Yo estoy encargado de conectar dos universidades grandes de acá de la ciudad con los empresarios. Estamos llevando en este momento a los estudiantes de varios semestres a que vayan y trabajen durante todo el semestre con los empresarios. Ellos tienen una materia, que es la nota de la materia es generar un impacto con los empresarios, de los temas que saben, de productividad, de finanzas, de procesos, no sé, de todas las áreas que manejamos porque son ingenieros industriales, son economistas, son administradores de empresas, que están yendo a las empresas a decirles, oye, te enseñamos cómo hacerlo, lo que nosotros hemos aprendido en la academia, ¿sí? Incluso algunas universidades ya lo están validando como proyecto de grado. Es el proyecto de grado, es decir, vamos y duras un semestre trabajando en esa empresa, generando un proceso de consultoría y de mejora, procesos innovadores también porque se les califican, incluso uno de los ejemplos que les daba fue gracias a una de esas universidades, les califican eso, los procesos innovadores y lo que está sucediendo. Entonces, mezclar eso, yo siempre he llamado que eso es una triada, poder mezclar a la academia, al sector privado y a las personas que estamos detrás de todo el proceso de consultoría en un solo triangulito en el que podamos mejorar. Y pues lo último siempre, pedir cuerda. No sé si allá también las llaman cometas en México, pero aquí como en agosto, que es la temporada de cometas, todo el mundo sale con sus niños a elevar cometas y entre más queremos que la cometa vuele, pues tenemos que soltarle cuerda. Yo le digo mucho a los empresarios y a las personas que trabajan en temas de inversión, de innovación y demás, pidan cuerda. Hay personas y hay gente que lo está haciendo, la academia lo está haciendo, la empresa privada lo está haciendo, el sector público lo está haciendo, pues apalánquese pidiendo cuerda de alguno de ellos para poder salir adelante y poder mejorar lo que está organizando y así logramos mejorar esos procesos, ¿no? Así es, acá los cometas son los Los papalotes. papalotes. Ok, pues bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos dos preguntotas y dos respuestas bastante grandes que puedes llevarnos a la conversación de muchos más elementos. Y creo que coinciden en esto de hablar de la capacidad de las organizaciones para anticipar, para prepararse y para responder y adaptarse a los cambios, a las disrupciones repentinas y pues sobrevivir y poder generar nuevos avances, estar en el mercado. Entonces creo que eso está muy relacionado a resiliencia organizacional, a propósito de desarrollo organizacional, y podríamos también entrar a hablar de la influencia de la innovación en el desarrollo, pues tanto de las organizaciones también como de los territorios, como ustedes bien lo mencionaron al inicio y con las preguntas iniciales. Otro de los elementos que también abordan con esto de la adaptación como un componente imprescindible en la innovación y la reinvención, creo que es un tema manifiesto pues en estos momentos en que hablamos de cambios generacionales que son complejos tanto en espacios como salones de clase y mucho más en la toma de decisiones organizacionales. ¿Cómo hacer esta toma de decisiones conscientes, conciencia del proceso, esfuerzos que también inviten a la disminución y a la aceptación del riesgo, que no necesariamente el primer intento va a ser el efectivo, va a ser el exitoso, y también hacer una no adversión al riesgo, un cariño al riesgo, en donde pues esta aceptación, si lo queremos ver de alguna manera, al fracaso sea un aliciente para volver a empezar, para volver a hacer la experimentación como ustedes bien lo mencionan. Y también otro punto a rescatar a partir de todos estos puntos es la articulación entre academia, consultoría, empresarios y también Estado. Yo siempre defiendo la idea de que el Estado debe tener responsabilidad y debe estar presente. Entonces, esta articulación, como bien lo mencionas al finalizar, Vladimir, importante para seguir hablando y seguir promoviendo la innovación como la pregunta estaba dirigida. Entonces, pues ya cerrando estos elementos, una última pregunta estaría relacionada con los esfuerzos que se pueden llevar a cabo para identificar condiciones necesarias de la innovación. ¿Cómo poder identificar estas condiciones? ¿Qué sería necesario? ¿Qué sería importante? Puede ser Hablar de algunas condiciones necesarias o generalmente se dan de manera natural, de manera orgánica. ¿Cómo creen ustedes que este proceso se puede brindar? porque puede ser algo que mencione, es decir, qué condiciones tiene que haber en una organización para que se pueda innovar, o qué condiciones tiene que tener también el país para innovar, pero también qué condiciones puede tener a lo mejor el perfil de la persona que participa en procesos innovadores y disruptivos, o desde otra perspectiva que ustedes decidan. Puede ser de las dos formas, ¿no? Justamente. O sea, pueden pasar las dos cosas. Puede pasar que la innovación se dé por necesidad, Sin duda. se puede dar por necesidad, se dio durante los encierros por pandemia. Ujú. Muchas personas decidieron innovar por necesidad, decidieron crear cosas nuevas o decidieron trabajar sobre algo que ya existía y sacarlo adelante, como puede ser que la innovación se dé porque queremos darle un aire fresco a nuestro negocio
o porque queremos dejar de ser la misma empresa de siempre, ¿sí? Y que entonces depende mucho de la decisión y también del enfoque que las personas quieran dar. Queremos quedarnos haciendo lo mismo de siempre, listo. Sigámoslo haciendo porque está funcionando y estamos vendiendo y nos sostenemos. Queremos crecer, debemos hacer un proceso nuevo. Ahí es poner encontrar esa balanza. Yo siempre digo que para mí los 3 pasos fundamentales son descubrir la necesidad, validar esa necesidad y después arrancar. Son las 3 cosas fundamentales que necesitan un proceso, para mí un proceso de innovación en un proceso de crecimiento de una empresa. Sí, claro, sin duda. Jaime, ¿alguna recomendación en cuanto a condiciones? Sí, pues ahorita lo que mencionó Vladimir me hizo reflexionar en algo. Y estoy completamente de acuerdo con el sentido, porque coincide pues también mucho de lo que se emprende acá pues en Baja California o en México en general, surge mucho por necesidad. Esta semana me parece que fue, si no la anterior, precisamente dando una clase de desarrollo emprendedor. Tengo un grupo de 30 estudiantes más o menos, y en equipos de 3 hicieron entrevistas a emprendedores, a emprendedoras, y nos llamó un montón la atención que escuchando las entrevistas, era como de 9, 10, 6 fueron emprendedoras que su proyecto surgió en periodo de pandemia, en confinamiento, así en la parte más dura. Y pues discutiendo y reflexionando eso, pues nos damos cuenta que cuando existe esta necesidad, esta premura, en muchos casos era por ajustar su negocio a esta cotidianidad que tenemos en ese momento, u otras veces por necesidad de generación de algún ingreso adicional, surgieron iniciativas de emprendimiento bien interesantes, impulsados por eso, ¿no? Impulsados por la mera necesidad. Eso puede ser, pues, una cuestión de fomento de un entorno de necesidad, ¿no? Y la otra puede ser ya abordarlo de una perspectiva más de una innovación, más con una visión estratégica, con una visión empresarial, con una visión más quizás profesionalizada, vamos a decir. Y bueno, ahí quizás es donde entraría mucho de lo que las instituciones sí se pueden empezar a fomentar, ¿no? Creo que eso podría ser un par de cuestiones que podemos empezar a abordar. Otra es que Milena, cuando nos estaba presentando, platicaba un poquito de las diferentes metodologías que existen sobre fomento de creatividad, llevar un proceso de innovación. Entonces, eso también puede ser una forma de estimular que exista un proceso consciente de explorar algún proceso que se pueda empezar a innovar, ¿no? Y eso se hace en un marco de trabajo, con un proceso ya metodológico estructurado, y eso nos puede ayudar precisamente a muchas veces identificar alguna problemática y ponernos manos a la obra a desarrollar potenciales soluciones, ¿no? Y de repente por ahí también pueden surgir cosas interesantes. Y eso desde una perspectiva como muy pragmática de lo que se puede hacer. Ya puede haber una visión más macro de políticas públicas, de incluso, se me fue la palabra, pero no incentivos, pero beneficios en cuestiones de la carga impositiva por hacer esfuerzos de innovación. No sé, ya sería empezar a hablar de una perspectiva más macro, pero sí, de manera pragmática, eso podría ser. Sí, sin duda. Ahí vemos en este contexto entonces que, bueno, hablar de innovación es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo que no solo es necesaria la idea, sino es necesario llevarla a cabo, estar consciente de que muy seguramente que en la primera ocasión esto no va de manera individual, que a lo mejor esto no va a pegar, pero tener precisamente esta visión para poder mejorar un contexto, para mejorar un producto. Y por el otro lado, ver también, bueno, qué estamos haciendo desde las instituciones educativas, qué se está haciendo por parte de los lineamientos y políticas públicas para fomentar precisamente el tema de la innovación. Hablaban ustedes también en todas estas categorías de la innovación,
que tienen un menor o mayor impacto, no necesariamente relacionadas solo con tecnología. Sin embargo, algo que tendríamos que rescatar son estas metodologías de la forma de pensar para poder innovar en cualquier industria, ¿no? Que es una modalidad, digamos, transversal a las industrias, que también obligan un rediseño, una estructura organizacional que define como ciertos perfiles, ¿no? Entonces, hablar de innovación es justo cuando este invento realmente añade valor y entonces ya tienes unas aplicaciones comerciales que puedes ir generando un ingreso a consecuencia de esto, ¿no? Y creo que la innovación, Milena lo mencionó así, como con un cariño al riesgo, ¿no? Y creo que pues hay que empezar a familiarizarnos con este cariño. Digo, también puede ser que tenga un análisis psicológico, ¿no? Por supuesto, pero pues bueno, la importancia es familiarizarnos con el riesgo, con la incertidumbre y con estas predeterminación para poder lograr hacer algo, ¿no? Y aprender en este proceso. Milena, no sé si quieras comentar algo adicional antes de retirarnos y hacer esta conclusión. No, pues en este último punto sí, la cuestión es de el cariño al riesgo, la educación, el aceptar y el avanzar ante el mismo, creo que también es uno de los puntos bastante importantes por rescatar y por pues poner como en ese centro de con lo que nos quedamos el día de hoy. Otros punticos también relacionados con la importancia de la evaluación de la inversión. Lo mencionaban allí, que también es importante hacerle caso a los números y en esta medida pues descubrir las necesidades, validarlas y empezar a operar pues como procesos para la operación. La innovación se puede dar de múltiples maneras y pues insistir en la articulación, que todos hacemos parte pues del mismo barco y en la medida que hagamos esfuerzos colectivos, mejores resultados vamos a tener. Entonces, pues encantadas de tenerlos aquí con nosotras. Jaime, de nuevo, muchísimas gracias y pues sé que va a ser todo un gusto volver a compartir estos espacios. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y compartir con Jaime también, que tienen para aprender bastante, ¿no? Aprender unos temas de conceptos y información que se pueden llevar a la práctica, vale mucho. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y recuerden, nos vemos en la siguiente edición. Capstone Connection. Esto fue Capstone Connection, un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.